Un cordialísimo saludo, un apretón de manos estrecho y hasta diríamos que un abrazo rompecostillas para todos nuestros amables oyentes en los 5 continentes de nuestro planeta Tierra. Cordial saludo para la gente de Oceanía que en diferentes horas nos escucha. Cordial saludo para la gente de África. Cordial saludo para la gente de Australia. Cordial saludo para la gente de China. Cordial saludo para la inmensa sintonía de Europa. Y ni más faltaba un grandísimo saludo para toda la gente en los diferentes países hacia los cuales llega a través de Internet en su banda sonora internacional, ubicados en nuestro continente americano. Dios nos bendiga. Y repito, sean bienvenidos a este programa de añoranza que nos ha generado gran expectativa y con el cual queremos recordar y satisfacer el gusto de algunos, porque ya somos pocos, los que nacimos en algún lugar de este planeta Tierra a principios del siglo pasado, del siglo XX. Pues bien, han sucedido muchas cosas, han cambiado muchas cosas en estos casi 100 años que hemos vivido en este planeta Tierra, pero sobre todo hoy que queremos rendirle un gran homenaje a el primer himnario que existió en América Latina en español y que se denominaba, porque ya no existe, es histórico, nadie lo tiene en sus manos. Tenemos de pronto nosotros un ejemplar de esta reliquia que se llamaba Lluvias de Bendición. Este himnario contenía, para hacer un poco de referencia, los cánticos, las melodías espirituales que se entonaban en las diferentes denominaciones cristianas. Porque, a ver, para quienes acaban de llegar a la sintonía, para quienes todavía están muchachones y muchachonas y disfrutan de su juventud, de su adolescencia, pero les gustan los cánticos cristianos, para quienes todavía están a mediada edad, apenas tienen medio siglo de existencia, pero sobre todo para gente pues que quiere recordar y hacer historia, les informamos que cuando comenzó esta historia en este país, en una ciudad llamada Palmira, donde Dios nos permitió nacer, en el departamento del Valle, en Colombia, Sudamérica, pues hay que recordarle a la comunidad que en ese entonces, y tenemos autoridad para decirlo porque, repito, lo decimos un poco con modestia y orgullo, nacimos en esa época cuando el mundo era totalmente diferente. En el caso de Palmira, del Valle del Cauca y de Colombia, donde tenemos bastante autoridad para hablar, porque repetimos, como allí nacimos y allí vivimos y allí estudiamos y allí trabajamos, pues ¿quién nos puede decir que no? Sino que ya somos muy pocos los que estamos alcanzando, gracias a Dios, coronar este long time, esta larga vida, este largo tiempo en este planeta. Entonces sí podemos contarle a las nuevas generaciones que en ese entonces, principios del siglo pasado, del siglo XX, o sea, hace casi 100 años, en Colombia solamente en el tema religioso, solamente se distinguían dos opciones, el catolicismo o el protestantismo. No existían más en ese entonces, porque hoy, pues en el caso de la parte religiosa, pues recordamos, por ejemplo, pioneros de la religión cristiana, porque repito, no existían sino los católicos y los evangélicos, cristianos o protestantes, como les llamaban, que eran aquellos o aquellas personas que, entre comillas, dijeron que no estaban de acuerdo con algunos conceptos que se tenían en la Iglesia Católica, muy especialmente con lo relacionado, decían ellos en ese entonces, y estaban muy niños, que nos enseñan a capítulos y extractos de las Sagradas Escrituras, muy especialmente el que tenía que ver con el arrodillarse ante imágenes, estatuas, esculturas, fotografías, o lo que comúnmente se llama como ídolos. Decían en ese entonces los evangélicos, cristianos y protestantes, decían que ellos
no compartían ese tema porque decían y aseguraban y predicaban que este contenido de la Biblia decía que prohibía arrodillarse, venerar, rezar, orar o lo que fuera ante este tipo de estatuas. Por ahí comenzó la situación. Posteriormente, investigando y preguntando, porque aquí el tema es que quien les habla se dedicó a investigar. Aquí no compartimos ese tema que es que mi papito, mi abuelita, mi tatarabuelito era así, creía así, y entonces como mi papito, mi abuelito y mi tatarabuelita creían así, entonces yo también creo lo que mi papito, mi abuelita y mi tatarabuelito decían. Aquí no compartimos ese concepto porque hay que investigar y el mundo, los jóvenes que me están escuchando, pues qué tal pues estuviéramos todavía, no hubiéramos avanzado en la tecnología o la tecnología no hubiera avanzado, pues estaríamos todavía con el radiecito de pilas o el radiecito ese de la energía, no había televisión, no había nada cuando nosotros, no habían celulares, no habían teléfonos cuando nacimos. Por eso, repito, tenemos autoridad para hablar de cómo ha cambiado el mundo. Pero retomando el tema de la religiosidad, entonces los que dijeron, no, nosotros no somos católicos porque tenemos otro tipo de creencias, incluyendo también el tema del bautismo de los niños, porque decían, no, a Jesucristo lo bautizaron siendo adulto, entonces nosotros no aceptamos eso. No aceptamos la confesión de los pecados ante hombres porque Jesucristo es quien nos perdona y a quien debemos confesarle nuestros pecados. Ni el tema de la confirmación, ni el tema de la primera comunión. Todas estas cosas generaron la simpatía a doctrinas que trajeron a este país un grupo de misioneros de denominaciones representantes de la iglesia pentecostal, de la iglesia Unión Misionera Evangélica, de la iglesia adventista, de la iglesia bautista y de la iglesia Testigos de Jehová. Fueron los pioneros, pero fueron personas que llegaron de Inglaterra y de los Estados Unidos y del Canadá, que prácticamente vinieron a conquistar, como lo hizo Cristóbal Colón con los indígenas en la época del año 1500, etcétera, etcétera. Estos pioneros, repetimos, introdujeron estas doctrinas y surgió pues una espontaneidad, una explosión religiosa que conllevó posteriormente a la aparición de otras denominaciones cristianas. Vinieron, por ejemplo, los presbiterianos, las asambleas de Dios, los santos de los últimos días, el movimiento misionero mundial, los anglicanos, los metodistas, los Pare de Sufrir, que a propósito llegaron de Brasil, los luteranos, los pentecosteses, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que de las 5 denominaciones religiosas que existieron a principios del siglo XX, hace casi 100 años, ahora en el momento pues son más de 50,000 denominaciones religiosas cristianas, la mayoría con su personalidad jurídica. ¿Y por qué sucedió esto? También investigamos, porque resulta que quienes llegaron a las primeras iglesias también adoptaron doctrinas diferentes. ¿Y qué pasó? Pues cada uno formó o conformó su propia denominación cristiana. Y de ahí, de esa otra denominación cristiana, otros más dieron, no, esto así no es. Yo interpreto la Biblia de tal manera y entonces surgieron toda esa cantidad de interpretaciones que a propósito han llevado a que en estos momentos tengamos disque varios textos de la Biblia. Mejor dicho, cada denominación cristiana tiene su propia Biblia. ¿Cómo les parece? Era un solo texto sagrado. La Biblia era una sola. Pero entonces, como existen las diferentes denominaciones católicas o cristianas, como se llamen, religiosas, entonces cada uno interpreta de manera diferente la Biblia y dijeron, no, esto es así como yo pienso, y entonces mandaron a elaborar e imprimir sus propias Biblias. De allí que a uno le dicen, pero ¿cuál es la original? En estos momentos, pues como le digo, cada denominación cristiana tiene su propia Biblia y la Iglesia Católica tiene su propia Biblia. Entonces hay confusión. Ese tema no es para tocar ahora. Cada uno tendrá que responder ante el juez supremo, ante Dios,
por sus acciones. Aquí nosotros no somos jueces ni estamos acusando a nadie. Solamente estamos entregando información por la propiedad que nos da el haber trabajado durante más de 50 años en este tema de la profesión que Dios nos permitió y que se llama periodismo. Otros que hoy en día se denominan comunicadores sociales. Pero avancemos. Entonces, como no había unidad de criterios en ese entonces por las canciones que había que entonarle, las adoraciones a Dios, las alabanzas a nuestro Padre Celestial, los norteamericanos introdujeron un himnario que se llamaba, porque repito, ya no existe, porque como existen 50,000 denominaciones religiosas o doctrinas o sectas, ¿qué pasó? Que ya ellos dijeron, no, estas canciones, estas melodías pertenecen a estas otras denominaciones religiosas. Es decir, como no hubo unidad de criterios, el himno o el himnario Lluvia de Bendición, que contenía, ya le vamos a informar cuántos signos en total, cristianos, por muchos años, por long time, sirvieron de cánticos desde las diferentes denominaciones hasta que cada uno conformó su propio himnario, como conformaron sus propias Biblias, pero todo por la división. ¿Por qué? Porque cada uno quiere interpretar la Biblia a su manera y otros quieren cantar los himnos diferentes a los demás. Más aún un paréntesis, para quienes está hablando en este momento, que ustedes me habrán escuchado cantar o que canto, adoro a Dios solamente con mi guitarra. ¿Por qué con su guitarra, joven y ahora anciano? Porque por muchos años, tengo también autoridad para decirlo, acudí a las iglesias a cantar mis canciones que todas son de adoración a Dios. Y me respondían, no, si usted no pertenece a esta denominación cristiana, aquí usted no puede cantar ningún tipo de coros o himnos, así sean para adoración a Dios. Posteriormente, nos dimos a la tarea de grabar en acetatos, en CDs, en USBs, cuando aparecieron melodías cristianas de adoración, porque es que la adoración a Dios es universal, no tiene que ver nada con sectas, ni denominaciones, ni religiones, llámense católicas o evangélicas o protestantes o como usted las quiera llamar. Es uno el lenguaje de adoración a Dios, porque Dios es uno, como va a haber un solo cielo. Pues bien, cuando acudimos a las emisoras de diferentes denominaciones cristianas que existen, nos dijeron, no, si usted no pertenece a nuestra organización cristiana, usted no podrá hacer sonar o difundir sus melodías a Dios. ¿Cómo les parece? Esa fue la respuesta que me dieron. Y entonces de allí, con los años, en el trajinar del periodismo, siempre me pregunté, pero ¿por qué las grandes figuras y artistas, cantantes y orquestas del cristianismo no hacen conciertos, no se presentan? Porque resulta que por la múltiple división, los de aquí le dicen a los feligreses, ustedes no pueden ir a ese concierto porque ellos no pertenecen a nuestra secta. ¿Cómo les parece? Mi gran resumen es ¿qué dirá Dios de todo este embeleco? Porque es un embeleco, de toda esta división que no se sabe si surgió por intereses económicos o por intereses de poder, porque cada uno tiene su personalidad jurídica y los unos, como tanto lo insisto acá, no se hablan con los otros, los unos odian a los otros y creen que van a haber 100,000 cielos, pues están equivocados. Cielo no habrá sino uno, como tanto lo insistimos aquí en este programa. Cielo no hay sino uno porque uno es Dios, uno es el Espíritu Santo y uno es Jesucristo. Así que no nos vengan con cuenticos porque quién sabe qué irá a pasar, porque Dios es uno y todos somos uno. Esta introducción para comenzar a recordar los himnos que desaparecieron, que quienes ya no existen o los pocos que existimos, pues vamos a recordarlos, pero lo vamos a comentar, a entregarle a nuestra amable audiencia en todo el mundo estos himnos que fueron de gran bendición en un himnario que se llamó Lluvias de Bendición y que este programa estará dedicado exclusivamente a recordar, porque recordar es vivir. De nuevo, bienvenidos y comencemos con el primero.
un himno para recordar y que dice así.